Les extendemos la invitación para participar en el taller de escritura de libros académicos que se va a desarrollar hoy lunes a partir de las 2 de la tarde, el martes y el miércoles 12 de junio en el auditorio interno de la Facultad de Derecho. Les recordamos que el cupo es limitado, tienen que inscribirse en la Secretaría de la Vicerrectoría Académica. A continuación presentamos la conferencia titulada Decálogo de la Escritura Académica a cargo del doctor Gustavo Patiño Díaz. De los múltiples consejos que puede recibir un autor de textos académicos, en esta conferencia se presentarán los 10 que a juicio del expositor contribuyen de manera más decidida a escribir artículos y libros que cumplan las exigencias de las principales editoriales y revistas universitarias. A continuación presentamos un resumen de la hoja de vida del doctor Gustavo Patiño Díaz. Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, ha dictado más de un centenar de cursos de redacción y conferencias sobre lenguaje en las universidades Javeriana, Nacional, del Rosario, UPTC, Sabana, EAN, Juan de Castellanos, CESA, Libre y Jorge Tadeo Lozano, así como en más de 60 empresas y en la Asociación de Editoriales Universitarias, ASEU. En el campo de la edición se ha desempeñado como coordinador, editor, evaluador y principalmente corrector de estilo. Fue editor de la revista de Semiótica Interlenguajes de la Universidad Javeriana, coordinador de la revista colombiana de Radiología y periodista de los diarios El Tiempo y El Espectador. Ha sido corrector de estilo en las principales universidades de Bogotá, en 5 agremiaciones médicas, en entidades públicas y en las editoriales Santillana, Planeta, Norma, SM y Panamericana. Ha publicado los libros Escritura y Universidad, Guía para el Trabajo Académico 2013, Citas y Referencias Bibliográficas 2006, Comunicación y Política, Viejos Conflictos, Nuevos Desafíos, coeditor 2003, y Manual de Expresión Escrita, coautor 2000. Ha sido asesor lingüístico del Departamento Nacional de Planeación y de Laboratorios Lengran. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo. A continuación, entonces, invitamos al doctor Gustavo Patiño Díaz. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Universidad de Nariño, de la Universidad Mariana y también en nombre de la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias. Les agradezco por permitirnos estar, tanto al profesor Jorge Aristizábal como a mí, aquí compartiendo con ustedes estos 3 días en los que vamos a estar hoy con estas charlas generales, estas conferencias, y a partir de esta tarde con los cursos ya más detallados que vamos a dictar durante 20 horas, 4 horas en la tarde, mañana todo el día y el miércoles también todo el día. Bien, muchísimas gracias. Entonces comenzamos. Esta conferencia tiene que ver con una serie de 10 recomendaciones para la escritura académica. Son fruto de mi experiencia a lo largo de 20 años como corrector de estilo de editoriales universitarias, también de editoriales comerciales, asesorando y contribuyendo a
a la difusión del conocimiento, asesorando a los autores para que sus textos salgan publicados con la calidad que se requiere. La corrección de estilo básicamente es eso, es un control de calidad del texto. Entonces, estas recomendaciones por supuesto que no son ni mucho menos las únicas, simplemente para compartir con ustedes he traído 10 que me parece que son bastante útiles, que son fundamentales, que podemos tener en cuenta y que seguramente nos ayudarán muchísimo a presentar un texto con la calidad y con la exigencia que requiere una editorial universitaria. Muy bien. Comencemos de una vez. La primera, como ustedes pueden ver aquí, es identifique el perfil de su lector. Además, imagine una discusión con ese lector y sea muy autocrítico en este ejercicio. Y fíjense, aquí hay varios elementos importantes. Perfil, lector, discusión. En algún momento pensé en poner la palabra diálogo, pero me pareció mucho más fuerte hablar de discusión, mucho más diciente hablar de discusión, y ya entro en detalles sobre esto. Y autocrítica, esas son las palabras clave aquí. Entonces, primero hablamos de un perfil, ¿sí? Y aquí me parece interesante tomar lo que podemos encontrar en un estudio de mercadeo. Cuando publicistas y mercadotecnistas hacen un estudio, siempre perfilan a su consumidor. Yo sé que en determinados casos esta palabra consumidor nos puede molestar un poquito, pero vamos a cambiarla en este caso por ese lector. El lector está realmente consumiendo nuestro texto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a perfilarlo, vamos a tratar de saber para quién estamos. Vamos a intentarlo acá. Bien, les decía, a partir de lo que hacen en mercadeo, vamos a perfilar un lector. Es fundamental, y ojalá todos pudiéramos llegar a identificar plenamente quiénes son las personas que nos van a leer. En el caso de una tesis, por ejemplo, es mucho más sencillo, porque sabemos que los lectores iniciales son los jurados. A veces incluso sabemos quién va a ser nuestro jurado. En ocasiones, pues, esos evaluadores no se saben con anticipación, pero en otros casos sí. No quiere decir esto que yo tenga que escribir específicamente pensando en el profesor tal, decano de la facultad tal. No necesariamente eso, porque obviamente que una tesis tiene una proyección mayor, pero sí hay elementos que me dicen, bueno, lo primero que yo pretendo con una tesis, pues es demostrar mi aporte al conocimiento y poder obtener un título. Entonces también hay que pensar en esa persona, en esos 3, 4 lectores iniciales. Segundo, hay que pensar en qué edad tiene la persona que me va a leer o el grupo que me va a leer. Estoy escribiendo para jóvenes, para niños, para estudiantes, estoy escribiendo para personas mayores. ¿Para quién? ¿Qué edad? ¿Qué grupo de edad está allí? ¿Estoy escribiendo para hombres? ¿Estoy escribiendo para mujeres? ¿O en este caso eso no es un factor importante? También eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el nivel socioeconómico y cuál es el nivel educativo de mis lectores? Yo sé que estamos en una universidad y los productos de investigación normalmente van a ser leídos en primera instancia por profesores universitarios, ya sea de la misma universidad o de otras. Y en ese sentido, digamos que podemos presumir que estamos, escribiendo para pares. Sin embargo, tenemos que ver también cuál es la proyección de nuestro libro. Entonces, efectivamente, si vamos a trabajar un libro de carácter comercial o que tiene un perfil que está como a mitad de camino entre lo académico y lo comercial, pues tenemos que ampliar mucho más ese espectro. Tenemos que saber también incluso cuáles
son las costumbres de lectura de esas personas a las que les vamos a llegar. En la conferencia anterior, en la de Jorge, hubo una pregunta al respecto del perfil y también hubo un comentario de Jorge acerca de cuál es el medio, o sea, si estamos leyendo en un formato digital o si estamos leyendo en un formato físico, en papel. Esto es fundamental en el perfil del lector. Este personaje, esta persona que nos va a leer, ¿está más acostumbrada a hacerlo en papel o está más acostumbrada a hacerlo en pantalla? Es lo que se conoce como un nativo digital. ¿Por qué? Porque esta serie de parámetros, sin ninguna duda, van a influir en el vocabulario, van a influir en el ritmo, van a influir en la extensión de nuestro texto. Entonces, fundamental esa parte. Segundo, estábamos hablando de una discusión. Yo les dije que inicialmente quise poner aquí la palabra diálogo, pero después dije, no, voy a poner discusión porque me parece que es un ejercicio más interesante y que contribuye más al objetivo de esta primera recomendación. Es decir, quisiera yo imaginar una persona que me está criticando el texto. Por supuesto que voy a tener pares académicos cuya función, o una de cuyas funciones, es criticarme el texto. Y yo sé que algunas veces esto lo hacen con cizaña, con mala fe. Pero en edición tenemos una frase cuando estamos corrigiendo un texto. Si se lo entregamos a otra persona, un evaluador o un corrector de estilo, le decimos, léelo con ojos de enemigo. Esa frase quiero que ustedes la tengan muy presente. Léelo con ojos de enemigo. O sea, vamos a buscarle los detallitos, vamos a buscarle las fisuras, vamos a buscarle dónde hay problemas, dónde hay enunciados que no tienen coherencia, dónde hay enunciados que no llevan a la conclusión que yo estoy planteando. Eso es leer con ojos de enemigo, es crear una discusión. Por supuesto que va a haber evaluadores, por supuesto que va a haber correctores de estilo, pero aquí en esta primera instancia, cuando estoy escribiendo, es imaginarme ese lector y siempre imaginarme que hay una persona que me está preguntando ¿por qué? Esa es la palabra clave cuando estoy escribiendo. ¿Por qué? Cuando estoy escribiendo pues texto académico. ¿Por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué enuncié de esta manera? ¿Por qué usé estas palabras y no otras? Entonces, esa pregunta, esa discusión que se genera con ese lector imaginario del cual yo ya tengo perfilado, entonces allí es donde voy a crear algo que me va a contribuir a que mejore el texto, porque voy a imaginar que hay alguien que me lo está criticando permanentemente. Además, estamos diciendo que seamos muy autocríticos. Esto en algunos casos es difícil, sobre todo cuando ya tenemos bastante experiencia o cuando tenemos ya algunas publicaciones previas. Digamos que el grado de autocrítica va disminuyendo, pero no hay que perder de vista esto. Hay un cronista, Alberto Salcedo, uno de los mejores cronistas colombianos y latinoamericanos en los últimos tiempos. Él tiene una frase que me parece que funciona en este caso. Él dice, nadie se equivoca más que un escritor, nadie. O sea, no hay ninguna otra profesión donde en el proceso se permita o se busque incluso más esa idea de equivocación con el sentido de me equivoqué y volví a hacerlo. En este caso, en términos normales es escribí, taché, borré, volví a escribir. Escribí, taché, volví a escribir. Siempre es un proceso cíclico de estar escribiendo. Como decía también García Márquez, es darse trompadas con el texto. ¿Sí? Y García Márquez decía, generalmente gana el texto, no el autor. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Y volviendo a Salcedo Ramos, dice, nadie se equivoca tanto como un escritor, porque imagínense cómo sería esto si fuera un cirujano. Sí, si tuviéramos ojalá los cirujanos tuvieran esa posibilidad de equivocarse y rehacer permanentemente su trabajo. Nosotros como escritores o como redactores tenemos esa posibilidad, aprovechémosla, borremos, tachemos, seamos muy autocríticos con lo que escribimos. Pensemos que siempre hay una forma de mejorar el texto. Siempre habrá una frase que quede mejor. Siempre habrá una palabra que me diga con mayor sentido, con mayor énfasis lo que yo quiero decir. Siempre habrá una palabra que me sobre.
Entonces, allí es donde el autor tiene que ser sumamente autocrítico. ¿Por qué? Porque imaginó ya un diálogo o una discusión con su lector y perfiló a su lector. Ya tiene más o menos identificado qué características tiene. Pues una carta o un correo electrónico, pues por excelencia sabemos a quién lo estamos dirigiendo, a menos que sea pues un grupo. Y fíjense que eso lo hacemos intuitivamente, cuando sabemos que va para una persona a la cual le tenemos confianza o una persona a la cual no le tenemos confianza, cambiamos el vocabulario y cambiamos desde el saludo, desde un hola, si es una persona muy cercana, o un respetado señor tal, si es una persona lejana o a la cual no le tenemos confianza. Eso que hacemos intuitivamente con una carta o con un correo electrónico, hay que también tratar, pues obviamente dentro de lo que permiten las circunstancias, hay que también tratar de hacerlo con nuestros textos académicos. ¿Para quién estamos escribiendo? Y no es lo mismo, por supuesto, esto es apenas lógico, pero a veces a los autores se les olvida, no es lo mismo pues escribir un texto que son unas notas de clase, unas notas de laboratorio, unos ejercicios para los estudiantes, que escribirlo, por supuesto, para los colegas o para los pares. Y tampoco es lo mismo cuando estamos haciendo divulgación científica. Y tenemos que de alguna manera no rebajar el lenguaje, porque no hay que menospreciar nunca al lector, sino hay que ponerse también en los zapatos de ese lector y de pronto buscar otro lenguaje, no rebajado, sino otro lenguaje, otras palabras, otro vocabulario o de pronto otros ejemplos que se adapten un poco más al contexto de los lectores. Esto es algo que se puede llegar a equiparar en algunos casos a una consulta médica. Seguramente quienes no somos médicos, alguna vez hemos asistido a una consulta donde el médico ha usado algunos términos que nosotros no entendemos. Por supuesto que la idea es preguntarle al médico, bueno, ¿de qué se trata esto? Pero ideal sería que no tuviéramos que preguntarle, sino que de una vez el médico se pusiera en nuestro lugar y de una vez usara los términos mucho más claros y no el término técnico, porque es a mí a quien me importa lo que yo tengo. Entonces, no es una exposición, no es para otros médicos, es para mí. Lo mismo sucede muchas veces en cuestiones jurídicas, en consultorios jurídicos. De hecho, me gusta una expresión, una frase que leí a Antanas Mockus, que ojalá las leyes no terminaran diciendo publíquese y cúmplase, sino publíquese, explíquese y cúmplase. Ese verbo allí, explíquese al ciudadano común. De hecho, y aquí hago un pequeño paréntesis, hay una oficina en el gobierno que se llama Lenguaje Claro. Es muy pequeña, están haciendo algunos esfuerzos, pero ¿qué hay detrás de esto? Que las leyes están escritas de una forma poco entendible para la mayoría de los ciudadanos. Entonces hay una oficina que está tratando de mejorar este aspecto y está tratando de escribir sin perder la rigurosidad jurídica, está tratando de escribir leyes que sean más fácilmente entendibles para la mayoría de los ciudadanos, un ciudadano promedio, digamos un ciudadano que tiene bachillerato. Bien, entonces tenemos este primer elemento, esta primera recomendación: identifique el perfil de sus lectores, imagine una discusión con ellos y sea muy autocrítico. Segundo elemento, segunda recomendación. Conozca, respete y haga respetar los derechos de autor. Estamos en escritura académica. Esto es fundamental. Fundamental. Y fíjense cómo esta recomendación es hacia el respeto por el otro, por la creación del otro, y hacer respetar nuestra creación. En la medida en que respetamos los derechos de autor del otro, también estamos promoviendo el respeto por los derechos de autor sobre nuestras obras. Entonces, lo primero es conocerlo. En mi concepto sería casi obligatorio que todos los estudiantes y todos los profesores recibieran orientación sobre derechos de autor, porque permanentemente estamos creando textos, estamos creando videos, estamos creando programas de radio, estamos
creando obras de arte en la universidad. Entonces, todo eso está cubierto por los derechos de autor. Los programas informáticos están cubiertos por derechos de autor. Las obras de teatro, las obras coreográficas están cubiertas por derecho de autor. Entonces, realmente, toda esta producción del estudiante desde primer semestre hasta su postdoctorado, pasando también, por supuesto, por todas las investigaciones y todas las clases que se dan en una universidad, todo está cubierto por derechos de autor. Esto mismo que yo estoy hablando aquí está cubierto por derechos de autor. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos los derechos de autor, que sepamos diferenciar entre un derecho patrimonial, que sepamos diferenciar entre lo que es la propiedad intelectual, ¿sí?, de la propiedad industrial, que sepamos diferenciar cuándo un derecho se puede ceder o cuándo no se puede ceder, cuándo puedo obtener ganancia por una obra mía, cuándo no puedo obtener ganancia, cuándo algo que yo hago dentro de la universidad le pertenece a la universidad o me pertenece a mí, o hasta qué punto me pertenece o le pertenece a la institución que me contrata. Esto es fundamental, primero porque tenemos una obra y tenemos derecho a explotar nuestra obra. Y segundo, porque no tenemos derecho a explotar indebidamente la obra de otra persona. Eso constituye un delito. Bien, por supuesto aquí se cruza todo lo que tiene que ver con plagio. Afortunadamente yo he visto en los últimos años una preocupación mucho más fuerte sobre la necesidad de difundir la importancia de los derechos de autor y de evitar el plagio en las universidades. Sin embargo, sigue habiendo todavía mucho plagio. Hay muchos casos de plagio. Permanentemente uno puede encontrar en las noticias este tipo de hechos. Entonces, es muy importante, mi recomendación, comiencen por leer la Ley de Derechos de Autor. Sobre todo conozcan cuál es el derecho de cita. Es la Ley 23 de 1982. El artículo 30 es el que habla del derecho de cita, el que nos permite realmente difundir el conocimiento, el que me permite tomar un fragmento de la obra de otra persona y usarlo en mi obra sin llegar a caer en un problema de violación a los derechos patrimoniales o de autor, y sin llegar a caer en plagio ni en piratería, ya que estamos por supuesto hablando aquí de libros en las editoriales universitarias, que son elementos muy diferentes. Entonces, esta invitación es a conocer los derechos, a respetarlos y a hacerlos respetar, porque tengamos en cuenta dos elementos fundamentales acá. El primero, los derechos de autor, ¿sí?, buscan proteger la creación de una persona y, segundo, difundir el conocimiento. Para eso se han creado los sistemas de referenciación. En el caso de los textos, hay que conocerlos. Hay que saber usar APA, hay que saber usar Vancouver si estamos en medicina, Chicago si estamos en ciencias sociales, ¿ven? Y pues muchísimos otros. Los gestores bibliográficos en general tienen cerca de 40, 50, hay unos que llegan hasta 200 sistemas de referencias bibliográficas. El punto es conocer cuál es el que más usamos en nuestra disciplina y aprender a usarlo bien, para no caer también en problemas debido a falta de conocimiento. Puede que haya muchos casos donde de buena fe tomamos algunos elementos, pero no los citamos bien, y ahí podemos caer en problemas de demandas por violación a los derechos. Entonces tengamos muy presente esto. Ahora, todo tiene que ver también con el prestigio de cada uno. Es decir, llegar a ver cómo, y lo hemos visto en algunos políticos, sobre todo en Europa, cómo han caído porque en este momento ya cualquier persona que llegue a ocupar un cargo público alto, ¿sí?, tiene casi que la responsabilidad de demostrar que sus estudios son totalmente limpios, digámoslo así. Y ustedes saben que en Europa ya llega un primer ministro, llega un presidente, ahí mismo hay un grupo de personas que le revisa su tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, se lo revisa de la primera a la última página buscándole posibles plagios. Y han caído algunos primeros ministros, algunos presidentes debido a problemas de plagio. Algunos puede uno llegar a pensar
que no eran intencionales, pero eso no los exime de la culpa. Bien, entonces muchísimo cuidado con los derechos de autor en la academia. Mi tercera recomendación es buscar un balance en la presentación de la información. La información se puede presentar, estamos hablando de un libro, por supuesto, no quiero en este momento meterme con videos o con audios o con obras de teatro o también obras plásticas. No, me voy a centrar, por supuesto, en textos, que es el tema de estas conferencias. Entonces, al buscar un balance, yo puedo presentar la información con párrafos, obviamente, puedo presentarla también con figuras, puedo presentarla con tablas y puedo presentarla con cuadros. Esos son los 4 elementos que pueden componer un texto, salvando, como les digo, los hipervínculos que me llevan a videos o a páginas web, etc. Pero entonces, en términos básicos, estos son los 4 elementos: párrafos, imágenes, tablas y cuadros. Entonces, ¿qué pasa? Un balance. Cuando digo balance no quiere decir 25% cada uno, ni mucho menos. No, cada texto también, cada tema sobre el cual estoy escribiendo va a exigirme en algunos casos una mayor cantidad de tablas que otros. Esto es apenas lógico. Textos de estadística van a estar llenos de tablas. Sí, obviamente textos de arquitectura van a estar llenos de gráficas, de figuras, de fotografías, cualquier tipo de imágenes. Podríamos hacer un catálogo de más o menos 25 tipos de imágenes que aparecen en un texto, contando mapas, diagramas, gráficas estadísticas, las diferentes gráficas de barras, de endogramas, pero también tenemos imágenes radiológicas en medicina, también tenemos, por supuesto, dibujos, trazos, ilustraciones, caricaturas, etcétera. Todo esto agrupado bajo la palabra imagen o la palabra figura. Pero el punto es, cuando hablamos de un equilibrio, es primero evitar lo que se conoce como redundancia en el contenido. Redundancia no es solo decir subir arriba, salir afuera, bajar abajo. No, redundancia, y esto aparece muchísimo, es cuando dentro de un texto, dentro de un artículo, aparece una gráfica o aparece una tabla y después aparecen 2 o 3 párrafos que el autor supone que explican la gráfica, pero que realmente no son necesarios para que la gráfica se entienda. Entonces, es decir, no repitamos la misma información que está en una tabla, no la repitamos en el párrafo siguiente o en el párrafo anterior, porque si no, alguno de los dos está sobrando. Pero también hay casos, por ejemplo, de una gráfica estadística de pastel, donde tiene solo tres fragmentos o 3 trozos la gráfica. Podríamos decirlo también en medio renglón, en lugar de poner una gráfica que me ocupa media página, ¿sí? para poner solamente 3 elementos estadísticos allí. Entonces muchas veces va a ser, no siempre una imagen habla más que 1000 palabras cuando estoy en texto académico. A veces también las palabras le pueden dar un mayor énfasis, o a veces las palabras ocupan menos espacio y eso también es ganancia en el momento de diagramar el documento. Pero por supuesto también ocurre lo contrario. Entonces con una gráfica digo lo que me costaría 2 o 3 páginas. Tiene que haber un balance, y tiene que haber un balance con los cuadros también. Muchas veces la gente resalta muchísimo. Cree que, por supuesto, y esto es apenas normal, todo lo que uno dice en un texto pues debe ser importante. Pero claro, hay algunos fragmentos que deberían tener una mayor importancia o un mayor resalte que otros. Para eso están hechos los cuadros o algunos otros elementos gráficos, pero tampoco exagerar. Sí, porque entonces se pierde la linealidad del texto. Hacer tablas muy grandes hace que los párrafos que están antes y después pierdan el hilo, el lector pierda el hilo cuando está en la gráfica. No quiere decir esto que uno no pueda de vez en cuando hacer una tabla grande que ocupe 2 páginas, pero si ustedes ven que esa tabla está ocupando 3, 4, 5 páginas, ¿qué tal si mejor lo mandan a un anexo? Y simplemente comentan lo más importante de esa tabla de 5 páginas, porque seguramente ningún lector va a detallar exactamente esas 5 páginas, porque las tablas se leen de forma cruzada, ¿cierto?
Entonces tengo que leer lo horizontal con lo vertical y ver qué me da al cruzar esas dos informaciones. Entonces es una lectura bastante compleja como para 5 páginas o 6 páginas. Entonces las tablas también tienen que manejarse con mesura y tienen que manejarse también con una cierta uniformidad en tablas y gráficas para que yo pueda comparar, sobre todo cuando estoy con gráficas, que las gráficas tengan el mismo tamaño, que tengan los mismos colores o las mismas convenciones. Eso le permitirá al lector poder comparar. Entonces fíjense, buscamos un balance y un balance también dentro de los mismos párrafos. Supongamos que es un texto que solo tiene párrafos, que no tiene apoyo visual, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo también cierto balance con los párrafos, eso le va a dar un buen ritmo al documento. Pero si tengo de pronto párrafos demasiado cortos, tan cortos que ocupan una línea o una línea y media, va a parecer que el texto está como suelto, desmembrado, que no hay una cohesión en el texto, o incluso visualmente pueden llegar a aparecer esos párrafos de un solo renglón, puede que parezcan subtítulos. Entonces va a despistar un poco la lectura que haga cualquier persona que se acerque a este texto. Entonces también tiene que haber cierta armonía. No quiere decir que todos los párrafos tengan que ser de 6 renglones, de 8 renglones, de 10, no, empezando porque eso dependerá mucho del formato en el cual se diagrame. Por supuesto que si es tamaño carta, pues los párrafos serán más anchos o de pronto usarán doble columna. Si es un tamaño media carta, difícilmente usarán doble columna, pero los párrafos serán pues relativamente amplios. Esto cambia mucho y no sabemos cómo va a cambiar cuando lo estamos escribiendo, no sabemos cómo va a quedar diagramado. Pero aún así podemos llegar a ciertos parámetros, ¿sí?, que uno también ve en la pantalla. Ojalá los párrafos no excedan la visualización que permite una pantalla normal. O sea, que la persona para leer el párrafo completo no tenga que subir y bajar en la pantalla, si es que estoy pensando en una lectura en pantalla. Algunos autores llegan a recomendar números de palabras dentro de un párrafo. Esto siempre tiene que ser tomado como con pinzas, es decir, no podemos decir en escritura académica lo ideal es escribir párrafos de 7 renglones, no. Pero quiero citar aquí un autor que ha tenido bastante éxito en Colombia, es Fernando Ávila. Ha escrito muchísimos libros, yo creo que ya más de 15 libros relacionados con la difusión del idioma español y con el lenguaje correcto. Bueno, él tiene una fórmula que la llama 18-50. Él dice que las oraciones deben tener en promedio 18 palabras y que debe haber cerca de 3 oraciones por párrafo para llegar a un término cercano a las 50 palabras. Es una opción apenas, pero habrá textos que exigirán párrafos un poco más largos, párrafos un poco más cortos, pero sí tengamos presente que lo ideal es que no haya párrafos demasiado extensos ni demasiado cortos. Y por supuesto allí viene otra recomendación más adelante relacionada con la puntuación. La cuarta recomendación es aproveche las herramientas informáticas. Esto puede sonar obvio para los estudiantes, pero no tanto para quienes de pronto crecimos un poco antes de la explosión de Internet y pues incluso de la llegada masiva de los computadores. Por favor, levanten la mano quienes aprendieron a escribir en máquina de escribir. Ahí por encimita yo calculo como el 70% de quienes estamos acá. Yo también aprendí en máquina. Bien, entonces fíjense que todavía, y pues somos quienes estamos en este momento también produciendo textos. Entonces, claro, no somos nativos digitales, si vuelvo a usar este término, pero sí hemos visto, y quiero pensar que hemos aprovechado esa transición, que empezamos a usar WordStar por allá en el año 88 o algo así, que usamos la primera versión de Word, que WordPerfect también, y que hemos ido también avanzando con estos programas, y que también fuimos de alguna manera los primeros en usar Internet, los primeros en usar correo electrónico, y que hemos visto esa evolución del correo electrónico, pero de pronto en algunos casos nos hemos estancado. La invitación es a que si sienten que se han estancado en el uso de estas herramientas, pues procuren actualizarse. Porque
pueden perder muchísimo tiempo, o si lo ven del otro lado, pues pueden ganar mucho tiempo si las saben hacer, si saben usar las herramientas. Yo les pongo un caso que me pareció muy diciente, que nos llegó a la Universidad Javeriana hace unos 7, 8 años. 7, 8 años íbamos en la versión 2010 de Word, que todavía hay gente que sigue usando versión 2010 y está pues compatible con las últimas versiones. Pero ¿qué pasa? Nos llegó un libro de derecho. En ese momento todavía se pedía que el libro se entregara impreso y en versión digital, o sea, en un CD o en un disquete, ya no me acuerdo, tal vez. ¿Qué pasa? Nos llegó el libro, impreso, se veía bien armado. ¿Qué quiere decir bien armado? Los párrafos estaban en su lugar, las notas a pie de página estaban donde debían. Es decir, si en la página aparecía el llamado 38, en la nota a pie de página aparecía en letra más pequeña el número 38 y la nota. Y si la página tenía 3 o 4 notas, como suele suceder en los textos de derecho, quienes son aquí abogados podrán corroborar esto, los textos de derecho tienen muchísimas notas a pie de página. Estas notas aparecían bien ubicadas. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Cuando tomamos el archivo para hacer la corrección de estilo, vimos que el archivo venía con una letra que no es la que habitualmente usamos para medir la extensión de las cuartillas. Se trata de una letra estándar, una letra que tienen todos los computadores del mundo, que es la Times New Roman. Entonces siempre pasamos primero el documento a Times New Roman para tener una idea de cuántas páginas realmente tiene el texto y cuántas páginas van a salir en el texto diagramado. Una idea bastante aproximada, ¿sí? Hay unas ecuaciones muy simples para decir, bueno, tantos caracteres en letra Times New Roman equivalen a tantas páginas en determinado formato, media carta, 16avo, tamaño carta, etc. ¿Qué pasa? Simplemente lo pasamos, seleccionamos todo, control E, letra Times New Roman. Como venía con otra letra, esto se desordenó un poquito, se movió. Esto es apenas lógico, cualquiera que haya hecho un cambio de letra lo sabe. Pero ¿qué pasó? Al hacer esto, lo que estaba como nota a pie de página se bajó, es decir, pasó a la siguiente página. Dijimos un momento, esto está un poco raro, porque normalmente las notas a pie de página, si yo les cambio el tamaño de la letra o el tipo de letra, permanecen al final de la página. En este caso no sucedió así, sino que las notas pasaron a la siguiente página. Y empezamos a mirar y vimos que no había realmente notas a pie de página en el sentido de la herramienta de nota a pie de página que utiliza Word. No conocía el autor ese botoncito que dice insertar nota a pie de página. ¿Qué hizo el autor? El autor escribió el texto, escribió debajo la nota y empezó a cortar y pegar, de forma que donde había puesto el número 35 de la nota, le quedara abajo, le cupiera, digámoslo así, la nota 35. Y empezó a hacer un juego, ¿sí?, de subir y bajar texto, copiar y pegar, que me parece increíble que lo haya logrado porque en el papel se veía perfecto. Yo quiero pensar que este autor duró mucho más tiempo tratando de cuadrar eso que escribiendo el libro. Y me parece pues casi un trabajo artesanal, pero absolutamente inoficioso. Pudo haberse ahorrado la mitad del tiempo. Eso era algo así que más o menos como, o sea, si a mí me lo piden, yo digo eso no se puede. Él me demuestra que sí, pero se necesita, es algo así como no sabía que era imposible, lo hizo. Pero en el sentido negativo de esa frase. Entonces, este es un simple ejemplo para que uno vea, es necesario aprender a usar bien el programa. Por favor, levante la mano quienes de aquí usan relativamente bien y con frecuencia Excel. Bien, ok, sí, seguramente pues pertenecen más a ciencias exactas, a ciencias puras. Listo. De esos mismos que levantaron la mano en Excel, ¿quiénes usan macros en Excel? Un poquito menos. Ok, ¿quiénes usan Word acá? 100% prácticamente. ¿Quiénes saben hacer macros en Word? Macros en Word. 1, 2. Levanten bien la mano, por favor. 2.
Dos personas saben hacer macros aquí. Fíjense, todos somos usuarios de Word, pero solo 2 sabemos usar macros. De pronto alguno se está preguntando qué es macro o qué es una macro en Word. ¿Sí? Son operaciones conjuntas, o sea, yo puedo hacer una secuencia de operaciones, grabarlas, para que si yo sé que las tengo que repetir, ya no tengan que hacerlas una por una, sino con un solo botón, digámoslo así, o con una sola combinación de teclas lo hago. Vamos a suponer algo. Yo tengo un texto estadístico lleno de tablas, 100 tablas por decir algo, que perfectamente un texto del DANE puede tener eso. Pero resulta que salió con las notas, con la notación anglosajona, es decir, los decimales con punto. Yo quiero cambiar para que los decimales me queden con coma. Tengo 2 opciones: ir número por número cambiando el punto por la coma, punto, coma, punto, coma. Después de 10 minutos ya le cojo el tiro al teclado y seguro que lo hago rápido, pero es que son 100 páginas. Segunda opción, tengo la opción de búsqueda y reemplazo, y donde vaya le digo que busque punto y que me cambie por coma, pero resulta que no puedo hacerlo con reemplazar todos, porque entonces me cambia también los puntos que haya dentro del documento, dentro del párrafo. Listo. Tercera opción, puedo hacer una macro, ¿sí?, usando comodines y usando búsqueda de números, y más o menos en 30 segundos puedo cambiar las 100 tablas y convertirlas a notación decimal del sistema internacional y no del sistema anglosajón. Entonces fíjense cómo puedo convertir un trabajo de horas en un trabajo de segundos solo conociendo las herramientas. Bien, gestores bibliográficos. Veníamos comentando aquí con el profesor, ahora que desde el aeropuerto hacia acá, acerca de los gestores bibliográficos, me comentaba que aquí suelen usar Mendeley, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, ¿cierto? Bien, Zotero, ¿quién usa? Por aquí. ¿Quién usa el de Word? La herramienta de bibliografía de Word. Algunos, quienes no usan ninguna herramienta para hacer bibliografía, sino digamos que la escriben completa, sin pena. Bien, ese es el método tradicional, pero hay gestores bibliográficos, y si yo soy académico debo saber usar gestores bibliográficos, porque me ayudan muchísimo, porque me ahorran tiempo, porque me permiten fácilmente cumplir con los requerimientos de citación, porque me permiten incluso respetar los derechos de autor de manera muy sencilla, y me permiten crear una biblioteca, digámoslo así, una lista de referencias bibliográficas que yo uso con mayor frecuencia. Me facilitan la vida y además me permiten hacer algo que es maravilloso y que cuando se lo inventaron parecía magia para nosotros los correctores y los editores. Me llegó el texto, pero ¿qué pasa? Es de medicina, pero me llegó con formato APA. Ocurría algunas veces. No, es que en medicina usamos Vancouver, casi no usamos APA. APA lo usan los psicólogos, pero en el resto de ciencias de la salud usan Vancouver. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando no existía esta herramienta, pues tocaba una por una, y pasar de APA a Vancouver es bastante demorado, es un lío y es costoso en términos económicos y en términos de tiempo. Con el gestor bibliográfico, de nuevo, casi como la operación macro, le doy un botón y automáticamente el programa me cambia de Vancouver o de APA a Vancouver y me ahorré horas enteras de trabajo. Pero hay que saber usarlo también, hay que saber alimentar el programa, hay que saber alimentar las fichas o los formularios que me pide el programa cuando yo voy a incluir una referencia bibliográfica inicialmente. Recursos lingüísticos en línea. Tal vez el más usado es el del diccionario de la Real Academia, muy útil, pero me he dado cuenta de una cosa, la gente lo usa de manera también limitada. Es decir, lo tienen en el computador, lo buscan, miran la ortografía de la palabra y miran el significado, generalmente el primero o el segundo, pero no le sacan todo el jugo al diccionario de la Academia, que es un diccionario maravilloso. Es un diccionario que me ofrece información sobre
cuál es el ámbito regional en el cual se usa una palabra, si se usa en Colombia, en Uruguay, en Chile, en España. Me dice si está en uso o no está en uso, o si ya es algo arcaico. Me dice si determinada definición es coloquial o es vulgar. Me dice si determinada acepción corresponde a un ámbito cerrado, digámoslo así, de determinada ciencia, o si puedo usarlo con un sentido más amplio. Me dice si es sustantivo, si es verbo, si es adjetivo. Y si es verbo me dice si es transitivo o intransitivo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve si es verbo transitivo o intransitivo? Pues para saber si va con preposición o si no va con preposición. Me da ejemplos. Entonces es sacarle el jugo a toda esa información que está allí. Y ahora la Real Academia tiene un programa que se llama Enclave, que me da aún muchísimas más opciones lingüísticas, búsquedas, sinónimos, parónimos, relaciones entre palabras. Es abrir otro universo lingüístico cuando utilicen esa herramienta. Entonces les recomiendo que entren al diccionario de la Academia y si ven allí el avisito que dice Enclave, explórenlo, porque quienes están escribiendo permanentemente le van a sacar muchísimo jugo a esta herramienta. Está también herramientas como Fundeu, la Fundación de Español Urgente, que nos resuelve dudas literalmente en un día. Las responden siempre y a veces en menos de un día, porque como ellos están en España, entonces aprovechamos a veces la diferencia horaria y uno les formula una pregunta a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana ya se la han respondido por la diferencia horaria. Y se la responden al grano, sin explicaciones complicadas, nada, directo, lo que uno pregunte, allí va. Entonces es una herramienta muy, muy importante. Y por supuesto los traductores, me refiero a los programas de traducción, hay que saber usarlos, hay que saber formular, están los foros de dudas lingüísticas, etcétera. Todo esto para sacarle jugo a todas estas herramientas y no quedarnos simplemente con un computador como si fuera una máquina de escribir con una pantallita, porque a veces todavía lo siguen usando de esa manera. Entonces vamos a aprovechar todas las herramientas informáticas que están disponibles y que la mayoría son gratuitas. Entonces mucho mejor. Quinto, por favor, no abusemos de algunos elementos como citas, subtítulos, abreviaciones y listas. Son 4 elementos en los cuales he notado que hay cierto abuso. Citas, por supuesto que en el campo académico tenemos que sustentar permanentemente lo que estamos diciendo, pero a veces las usamos de manera exagerada y hay cierto conocimiento universal o conocimiento enciclopédico que muchas veces no tiene que ser respaldado por una referencia bibliográfica. Entonces decimos, Bolívar nació en Caracas, entonces entre paréntesis, ¿sí? González, 1997, para decir algo que es de conocimiento absolutamente público. Bien, en cambio sí, a veces algunos elementos que uno esperaría que le sustentaran, a veces no aparece allí la referencia. Pero este abuso de citas no se da solamente con tener que sustentar prácticamente cada renglón que uno dice, no, también se da con la extensión de los entrecomillados o pues de las citas textuales. Es decir, si estamos en un documento, por supuesto que vamos a recurrir a citas de otros autores, pero siempre con mesura. Ustedes saben que programas como Turnitin, por ejemplo, que se conocen como programas antiplagio, pero sería un poco más exacto decir que este tipo de programas no es que sean antiplagio, sino que miran el grado de originalidad, que tiene su diferencia. Porque claro, yo a un estudiante de primer semestre, de segundo, no le puedo pedir ya que tenga el mismo aporte o la misma capacidad de discernimiento y de argumentación
que un estudiante de 10º semestre o que un estudiante de maestría o de doctorado. Entonces, al estudiante de primeros semestres le va a permitir un poco menos de originalidad, no de plagio, sino de originalidad. Es decir, que cite un poco más en su texto y que aprenda a seleccionar cuáles son las citas, cuáles son las fuentes que debe tomar. Mientras que a un estudiante de semestres más avanzados o de maestría o de doctorado, por supuesto le voy a exigir que se note más cuál es su aporte y que las citas sean en una cantidad o en una proporción menor. Pero a la vez, así yo tenga 2 o 3 citas, tampoco es válido tener una cita demasiado larga. Una vez me encontré en un libro con una cita de 25 páginas. 25, yo decía, pero ¿cuál es su aporte? Pues aquí, ¿cuál es? No, es que es muy importante. No, pues remita al lector a ese texto, porque entre otras está cayendo posiblemente en un problema de violación de los derechos patrimoniales de ese otro autor que está citando. Porque qué tal que ese otro autor haya escrito un texto muy corto, 60 páginas, y le cito 25, pues ya el lector no quiere comprar el otro texto, sino ya lo leyó casi todo en el texto citado. Entonces tampoco podemos llegar a citas demasiado extensas. Por supuesto que cada disciplina y cada texto en sí mismo nos dará el parámetro de hasta dónde es viable o hasta dónde queda bien citar un documento extenso. Pero pues para eso también están las paráfrasis, bien hechas por supuesto, sin omitir la fuente. Subtítulos. He encontrado muchos textos técnicos, aquí me centro un poquito más en documentos de ingeniería, por ejemplo, que abusan de la subtitulación y abusan de las nomenclaturas. Entonces cuando uno encuentra el subtítulo 3.1.2.1.1.1, sí, hay una derivación bastante grande y me da la impresión, como lector, de una estructura bien hecha, pero ya que se está pasando en la especificidad y entonces me está fragmentando demasiado el discurso, lo cual también es negativo. Entonces, por supuesto que está muy bien que yo estructure mi texto y sepa cuál es la jerarquía de los temas que estoy plasmando en ese documento. Hasta ahí vamos muy bien. Pero si ya lo subdivido tanto que tengo que usar 6, 7 nomencladores, quiere decir que ya tengo inconvenientes en la estructura del texto, que me pasé, digámoslo así. Entonces tampoco conviene esto. A veces yo he encontrado títulos, o mejor dicho, subtítulos, que solo abarcan un párrafo. O sea, debajo del subtítulo solo hay un párrafo. Entonces yo digo, no era necesario este subtítulo porque no es una división fundamental de este documento. En esos casos, pues lo que hago simplemente es fusionar título con el párrafo y seguir. O recomendar que no lo haga de esta manera, sino que lo ponga a manera de lista en algunos casos. Pero también sin caer, fíjense, el último elemento que está aquí es el de las listas, sin caer en demasiadas listas, porque entonces pues queda un libro muy fragmentado, queda casi como recetas, digámoslo así, para hacer alguna instrucción, para hacer algún procedimiento. Pero entonces tiene que haber mesura con las listas, tiene que haber mesura con los subtítulos, tiene que haber mesura con las abreviaciones. Fíjense que digo abreviaciones y no abreviaturas. La abreviatura es una categoría de la abreviación. Pero dentro de las abreviaciones también están las siglas, están los acrónimos, están los símbolos, están los acortamientos, los truncamientos. Entonces tiene que haber mesura con esto. Por supuesto que siglas y abreviaciones me ayudan, pero sin exagerar. Quiero mostrarles un ejemplo. Por favor, tómense un minuto para leerlo. Texto real de una tesis que me tocó corregir. Por supuesto que en párrafos previos esta persona explicó qué significa GN, explicó qué significa UPM, ENSM. Sí lo explicó. Y también hay una lista de siglas, sí, también la hay. Pero en este párrafo tenemos 1, 2, 3, 4 siglas más una abreviatura. Y de hecho la misma lectura se vuelve un poco engorrosa. Exactamente, ese GN es de Gobierno Nacional. Pero yo les pregunto, ¿será que es muy demorado escribir Gobierno Nacional?
Son dos palabras y si lo escribo mucho, entonces puedo hacer una etiqueta en Word para que con escribir GOB me aparezca Gobierno Nacional, si es que me da pereza escribirlo. Pero bueno, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social, tomando el cuenta el listado de unidades, se me escapa que es la P de muestra, y fíjense, curiosamente dice seleccionar dentro de la muestra, o sea, la M de esa sigla también significa muestra, calculó 15.192 hogares. Fíjense que esa abreviatura no tiene ningún sentido. ¿Qué se ahorró en esa abreviatura? La A, la R y la E, pero le sumó un punto, o sea que realmente se ahorró 2 espacios. Para decir, en lugar de decir hogares, OX. Además, OX queda difícil de pronunciar. Y quien me está oyendo no me entiende cuando yo le digo OX. Me entiende mucho mejor si yo le digo hogares. Entonces también pensemos que a veces la abreviatura lo que hace es dificultar un poco. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, en una tabla sí son mucho más válidas las abreviaturas, porque si escribo la palabra completa, Barranca Bermeja, pues de pronto me ocupa mucho espacio a lo ancho y solo tengo que poner debajo una fila de números de un solo dígito. Entonces, claro, ahí es muy válida la abreviatura. Pero en otros campos ya la abreviatura pierde sentido, porque la abreviatura surge de la escritura manual. Surge cuando la persona se cansaba escribiendo a mano, surge cuando se cansaba haciendo copias a mano y surge cuando no había abundancia de papel y de tinta. Entonces era necesario abreviar. Por eso los documentos antiguos están llenos de abreviaturas, pero ya no tienen mayor sentido. Y la ENSM es la Encuesta Nacional de Salud Mental, que posiblemente esa, si la nombran mucho, ok, me parece válido. Encuesta Nacional de Salud Mental sí ocupa casi un renglón. Entonces me parece muy válido hacerle una sigla a esta expresión. Pero con las otras creo que podríamos decir Gobierno Nacional o simplemente el gobierno, si ya se entiende que es nacional. Podríamos decir el Ministerio de Salud, no necesariamente tendríamos que decir y Protección Social, con que digamos o Minsalud, por ejemplo. Podemos usar un poquito más corto, pero que se entienda, porque así a simple vista no sabemos qué es el MSPS. Bueno, listo. Vamos con el 6º punto. Use la notación científica y las convenciones ortotipográficas con propiedad. Este punto es muy importante porque estamos en la academia, porque cada disciplina tiene sus convenciones y mucho más si estamos hablando de ciencias de la salud o de ciencias exactas. Pero cualquier otra disciplina también tiene sus convenciones. Por ejemplo, en el derecho. En derecho tenemos unas convenciones sobre cómo debemos citar las leyes. Y si citamos primero el capítulo, o primero el título, o primero el artículo o el parágrafo. Y eso debería estar unificado. Y deberíamos procurar difundirlo entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque las convenciones, así como en las señales de tránsito, las convenciones nos ayudan a la comprensión del texto, nos facilitan la lectura, pero si todos usamos la misma convención. Hay un caso muy diciente, perdónenme a ver si lo tengo por acá. Este es un texto de la revista Semana, hace un par de años. También ha habido errores históricos como el de la NASA cuando accidentalmente borró las cintas de la llegada a la Luna, por lo que hoy no existe ningún original del evento. O cuando perdió un satélite, ojo, este es el que quiero resaltar aquí, o cuando perdió un satélite porque sus ingenieros hicieron los cálculos en el sistema inglés de medición libras y pulgadas, mientras que sus socios en el proyecto, Lockheed Martin, usaron el sistema métrico. Era un satélite que estaban manejando desde aquí, desde la Tierra,
las dos agencias espaciales, la de Estados Unidos y la agencia en los socios en Europa. El satélite desapareció en 1999 debido a que la diferencia en estas mediciones provocó que los computadores en tierra nunca pudieran establecer su ruta de navegación. El error costó $125 millones, le falta ahí, de dólares. ¿Por qué? Por no usar la notación científica adecuada. Por los dos sistemas. Entonces, esto parece una minucia, yo sé, pero a mí sí me gusta que los autores y principalmente los estudiantes aprendan a usar muy bien la notación. Es que kilómetros no se escribe con K mayúscula, no, porque es que la K mayúscula significa Kelvin, no significa kilo. La K minúscula sí significa kilo y la M no es mayúscula porque la M mayúscula significa mega, la M minúscula significa metro y el punto no va después de estos símbolos porque es que en notación científica el punto tiene un significado que muchas veces es equivalente a la multiplicación y el símbolo de la multiplicación no es la letra X, es el aspa. Y es un símbolo matemático, no es la letra X, porque cuando yo utilizo una variable como X, no puedo confundirla con el símbolo de la multiplicación. Entonces hay que ser muy, muy específicos, hay que ser minuciosos y hay que ser estrictos con la notación, sobre todo en ciencias exactas, por supuesto. Y en botánica, quienes trabajen aquí en botánica saben que hay una notación científica muy estricta y que las cursivas tienen un significado para saber cuál es la categoría taxonómica de ese nombre científico. Lo mismo las mayúsculas y las abreviaturas dentro de los nombres científicos. Entonces esto tiene que ser muy, muy exacto, muy claro y no debemos renunciar a estos elementos de notación científica. Y por otro lado está esa palabreja que ustedes ven allí, no sé si todos la conocían, es ortotipografía. Convenciones ortotipográficas y fíjense que no es ortográficas porque la parte ortográfica la conocemos o la tratamos de aprender todos desde el colegio, básicamente desde preescolar. Y en la medida en que vamos avanzando en los cursos nos dicen esto va con tilde, esto va sin tilde, esto va con S, esto va con H, esto va con Z, etcétera. Pero muchas veces no nos enseñan la parte ortotipográfica y no nos la enseñan porque quizás los programas están hechos por personas que cuando se educaron pues escribían en máquina de escribir y ahí no hay gran posibilidad ortotipográfica. Pero ahora que usamos los computadores, para mí es fundamental la enseñanza ortotipográfica, no solamente la ortográfica. ¿Qué incluye esto? Operadores matemáticos, escritura de cantidades, cuándo escribimos en letras y cuándo escribimos en número. Mucha gente repite o duplica la información de cifras en letras y en números. ¿Sí? Entonces decimos que la universidad tiene 10.000 estudiantes, escribimos 10.000 con el 1, el 0, 0, 0, 0 y después decimos 10.000 con letras. ¿Es necesario duplicar esta información o no lo es? ¿Cuándo sí lo es? ¿Cuándo no lo es? Escribimos las edades en medicina, por ejemplo, escribimos las edades en letras o las escribimos en números, pero en literatura es diferente. Las edades van en números o en letras. Esto va cambiando, depende de la disciplina. ¿Cuándo usamos el alfabeto griego? ¿Cuándo no? ¿Cuándo mencionamos la letra? ¿Escribimos la letra alfa con el símbolo griego? ¿O cuándo escribimos la A, la L, la F y la A para decir lo mismo? Símbolos, como el símbolo de porcentaje, el símbolo de pesos. ¿Usamos el símbolo de pesos o usamos la palabra pesos al final o usamos el código internacional COP, C-O-P? ¿Cuándo lo usamos y cuándo no? ¿En qué textos conviene usarlo y en qué textos no conviene usarlo? Eso se determina con el perfil del lector. El perfil del lector. Fíjense cómo relacionamos el primer elemento con este. ¿Cuándo usamos cursivas? ¿Cuándo usamos negritas? ¿Cuándo usamos versalitas? ¿Todos conocen las versalitas o de pronto no? Las versalitas son mayúsculas, letras que tienen forma de mayúscula pero tamaño de minúscula, que son especiales para las siglas, por ejemplo. ¿Cuándo usamos, ahora sí, mayúsculas y cuándo usamos minúsculas? O cuándo escribimos un texto completamente en mayúsculas. Mucha gente usa los títulos todos en mayúsculas. Este es un rezago de la máquina de escribir, porque en la máquina de escribir no había forma de escribir o de resaltar, perdón,
de otra manera. En cambio, en el computador tenemos múltiples formas de resaltar y prácticamente las mayúsculas fijas o los textos escritos completamente en mayúsculas quedan relegados únicamente a las siglas, y eso porque para eso están las versalitas también. Bueno, séptimo punto, aquí entramos en un terreno ya más gramatical, pero hay dos de estas recomendaciones son de carácter gramatical. Esta, la número 7, conozca los artificios del verbo, conozca los recovecos, el laberinto del verbo. El verbo es la categoría principal junto con el sustantivo. En cualquier oración sabemos que se divide en sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo y objeto. Pero para que una secuencia de palabras sea considerada oración, y oración quiere decir un enunciado con sentido completo, para que eso ocurra tiene que haber un verbo. Puedo prescindir de sustantivos, puedo prescindir de adjetivos, de artículos, de conjunciones, de interjecciones, de cualquier otra categoría gramatical puedo prescindir, menos del verbo si lo que yo quiero es dar un sentido completo. Yo puedo hacer oraciones univerbales. La oración llueve, punto. Eso es un sentido completo. Pero no es una oración decir Carlos. Carlos es un sujeto, es un sustantivo, pero no es una oración. Tampoco es una oración decir admirable. Ese es un adjetivo, pero no es una oración. En cambio, el verbo sí puede llegar a constituir una oración completa. El verbo es la parte principal. Y cuando yo digo, conozcamos los artificios del verbo, es, sepamos dominar los tiempos verbales, sepamos diferenciar los tiempos. Y no se trata de aprendernos la categoría, ¿sí?, de cuándo es copretérito, cuándo es pluscuamperfecto, cuándo es antepretérito. No se trata tanto de eso. Se trata de una manera casi intuitiva, porque es que la aprendemos así, intuitivamente, como lengua materna lo aprendemos, pero muchas veces no nos detenemos a pensar cuáles son esas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias entre el tiempo compuesto con el verbo haber, he mirado, he viajado, he escrito, he dicho, y cuando el tiempo perfecto, simple, o sea, escribí, viajé, fui, dormí? ¿Cuáles son esas diferencias entre decir el compuesto o decir el simple? Y no se trata, ¿sí?, de estudios profundos de gramática, no, se trata de identificar casi intuitivamente algunos elementos. Y cuando usamos la primera persona, la segunda, la tercera. Entonces, dentro de este séptimo punto de conozca los artificios del verbo, quiero resaltar 3 subcategorías, que serían como 7A, B y C. La primera, prefiera la voz activa en lugar de la voz pasiva. Segundo, delimite. Fíjense que dice delimite, no limite, sino delimite el uso de las formas personales e impersonales. Y la 7C, sea consciente del tiempo verbal. Veamos unos pequeños ejemplos. En la parte de preferir la voz activa a la voz pasiva, 2 ejemplos elementales. Ese medicamento fue prohibido por la FDA. No está mal, gramaticalmente podríamos decir es correcto. Bien, pero está en voz pasiva. ¿Qué tal si lo pasamos a voz activa? La FDA prohibió. ¿Quién fue el que hizo la acción de prohibir? La FDA, no el medicamento. Entonces, démosle la vuelta y pongamos a actuar el sujeto. Dejemos que el sujeto actúe. Fue llevado a cabo un estudio por el grupo de investigación. El grupo de investigación llevó a cabo el estudio. Por supuesto que la voz pasiva también es válida. Lo que pasa es que si ponemos voz pasiva, entonces vamos a transmitir un mensaje en el cual los actores realmente no actúan, sino que quedan en un plano secundario. Mientras que si preferimos la voz activa, vamos a dejar que ellos actúen y vamos a darle más fuerza, más contundencia a nuestro mensaje. Habrá casos en los que será absolutamente necesario usar la voz pasiva. Determinada persona fue enterrada en... Claro, porque es que no es posible que haya hecho la acción de enterrarse. Pues... Bien, delimite el uso de las formas personales e impersonales. Miremos esto.
Hemos aplicado la valoración del estudio actual y mediante cuestionarios indagamos acerca de las condiciones. Eso está bien. Estamos usando la primera persona del plural, nosotros. Nosotros hemos, nosotros indagamos. Bien. Segundo ejemplo, observé yo. Primera persona del singular, yo observé. Aquí entramos en un terreno entonces que es muy común cuando estamos en textos académicos. ¿Qué forma usamos? ¿Yo o nosotros? Y le sumamos una tercera, que es la impersonal. La calcitonina fue muy bien tolerada y se concluye. Fíjense que no dice concluimos ni dice concluyo, sino se concluye, impersonal. Algo que no me demuestra quién es el sujeto que está actuando allí, el que llega a esa conclusión. Entonces, aquí fíjense que el enunciado dice delimite. Yo en este momento, y en el curso sí lo trataré, pero en este momento yo no les digo es mejor esta o es mejor la otra, no. Yo les digo, seamos conscientes de eso y pongamos límites, porque cada uno tiene su mensaje, digámoslo así, cada una tiene una forma de llegarle al lector, de acogerlo un poco con ese nosotros hemos, o de sentar una posición de autoridad como cuando dice observé, concluí, o de casi una cuestión más aséptica, pero que a la vez puede repetirse, o sea que el mismo lector puede hacer ese mismo experimento y llegar a las mismas conclusiones cuando yo uso la forma impersonal. Entonces vamos a delimitarlo. Y dentro de esta idea de manejar los artificios del verbo, conocerlos, dominarlos, está el de sea consciente del tiempo verbal. Porque muchas veces mezclamos pasado, presente, futuro sin que sea necesario, y al contrario lo que hacemos es, pues, le metemos ruido al texto. Para el análisis de la información se utiliza un software estadístico. En primera instancia se hace, fíjense que estoy en presente, se hace la depuración y la limpieza de la base de datos, se revisan las variables de interés para el estudio y cuando fue necesario, de un momento a otro salté al pasado, al pretérito. Se construyeron variables secundarias. Para el procesamiento de los datos se tendrán. Entonces, un momento, en el mismo párrafo tengo presente, pasado, futuro, sin que necesariamente sean bien usados. O sea, porque puede llegar a darse un caso en el cual yo narro algo que sucedió, algo que está en el presente y una proyección. Sí, puede llegar a darse, no digo que no. Pero en este párrafo lo que sucedió fue una mezcla donde no hubo conciencia del tiempo verbal. O pudo haber ocurrido otra cosa. Y es que los fragmentos de este párrafo se escribieron en momentos diferentes y después se fusionaron. Puede llegar a darse en un proceso de investigación de un año, puede llegar a darse eso. Al final unimos el texto y no nos damos cuenta de los problemas en el tiempo verbal. El otro punto que tiene que ver con lo gramatical es domine la puntuación. Y fíjense aquí algo interesante. En estos, como yo tenía que seleccionar 10, yo no dije domine el gerundio. Casi nadie usa bien el gerundio. Es uno de los problemas grandes en gramática. Pero no mencioné el gerundio. No mencioné las tildes. Las tildes, el 90% las corrige Word. El otro 10% nos toca a nosotros. Pero de todas maneras es un porcentaje pues representativo. Ni siquiera dije domine la ortografía, porque de nuevo, Word nos ayuda bastante, o cualquier otro programa nos ayuda bastante. No quiere decir con eso que descuidemos la ortografía, que también por supuesto es importante, pero podemos suplir esos problemas mediante otros recursos, o podemos recurrir al mismo diccionario de Word o el diccionario de la academia. Si tenemos tiempo, pues vamos buscando. Pero yo aquí resalto la puntuación, porque es que ahí sí Word no nos ayuda prácticamente nada. Word nos pone una comita o nos sugiere una comita después de algunos conectores y nos recuerda que no abrimos un signo de interrogación o de exclamación, pero Word no nos va a puntuar el texto, y es que la puntuación del texto es la que le da el sentido al texto. Una coma mal puesta o puesta en un lugar incorrecto cambia totalmente el sentido de un texto. Entonces la invitación es a que si ustedes de pronto dicen no, es que no tengo tiempo de ponerme a estudiar sintaxis, ponerme a estudiar gramática, pero por lo menos sáquenle tiempo a estudiar puntuación.
La persona que puntúa bien sabe estructurar su texto, sabe estructurar su argumento. Ya después podrá mejorar las palabras que selecciona, podrá mejorar la ortografía, pero si domina la puntuación, tiene un camino muy, muy avanzado en la argumentación. Entonces, la invitación aquí con este punto es a que ustedes consulten, si consideran que puntúan mal, consulten manuales de puntuación, que los hay específicamente para puntuación, con ejercicios muy sencillos hasta muy avanzados, y que muestran cuáles son las diferencias entre ubicar una coma en determinado lugar o no ubicarla, sobre todo la coma, el punto y coma y el punto. Los otros son mucho más sencillos de usar, pero allí la puntuación es la que me va a dar el ritmo de lectura y me va a dar el sentido del texto. Entonces hay que dominar, fíjense el verbo que está allí, dominar, no conocer, no, es dominar la puntuación. La novena recomendación es: lea la última versión de su texto en voz alta. Miren qué curioso. Ya casi nadie lee en voz alta, ¿cierto? O sea, nos enseñaron a leer en voz alta, pero después nos enseñaron, por supuesto, a una lectura, después fue una lectura casi en voz baja o musitar, y después una lectura con la boca cerrada, que algunos llaman lectura mental, por supuesto que es mucho más rápida. Pero cuando estamos pensando en publicar nuestro texto, la recomendación es leerlo en voz alta y bien entonado, casi como si estuviéramos dando el discurso con nuestro texto. ¿Por qué en voz alta? Porque nos va a permitir detectar problemas de concordancia, problemas de solecismos, o sea, como frases que quedaron inconclusas. Nos va a permitir detectar cuando las oraciones son demasiado largas. Nos va a permitir detectar problemas de puntuación. Entonces, la lectura en voz alta contribuye muchísimo a mejorar el texto. Y fíjense lo que dice: lea la última versión. No les digo la primera, la segunda, la tercera, no sé cuántas versiones haya, pero lo importante es que ustedes dicen terminé. No, un momento, voy a leer el texto en voz alta. Ahora, otro elemento interesante acá es: ojalá en papel. Y por supuesto que esto riñe un poco con la idea de ahorremos papel, contribuyamos. Lo sé perfectamente. Pero miren, resulta que la lectura que se hace sobre papel es diferente a la lectura que se hace en pantalla. Y si la idea es pulir un texto, se detectan más errores o problemas en papel que en pantalla. Supongo que tiene que ver, por supuesto, con la iluminación, tiene que ver con el formato, tiene que ver con el acercamiento o alejamiento. Ya pues expertos en anatomía, en oftalmología nos podrán decir un poco más esto, pero la cuestión es esta: en las editoriales se suele, cuando el documento es muy importante, se suele hacer una impresión en papel y se lee en papel para detectar los problemas. Allí es más fácil, de alguna manera como que resaltan un poco más en papel. La tercera parte de esta recomendación dice: compare el resultado con lo que planeó. Esto ya tiene una suposición. ¿Cuál es? Que hubo una planeación del texto, que no nos sentamos a escribir de una lo que nos saliera. No, que hicimos un esquema, que hicimos primero una estructura general del documento y dijimos: por aquí me voy a ir. Y esto lo voy a argumentar con 3 ejemplos. Y los 3 ejemplos van a ser este y este, y le voy a poner una gráfica a este, una foto a este y una tabla a este. Que yo tuve una conciencia de qué era lo que quería desde antes de comenzar. Y la recomendación es compararlo. ¿Por qué? Porque si lo comparo, puedo darme cuenta de dónde fallé en la planeación, y seguro que la siguiente vez lo haré mejor. O sea, esta recomendación, esta novena recomendación, que entre otras lo menciono aquí en una nota a pie de página, esta específicamente, no las otras, esta está tomada de un experto en enseñanza de la redacción que se llama Daniel Casani, en un libro muy recomendado que es La cocina de la escritura. Esta recomendación supone que hay un ejercicio posterior, es decir, que no estoy siendo la persona que redacta un artículo en su vida, no, sino que en el proceso académico continúo redactando, continúo publicando
libros, artículos, novelas, cuentos, y que como estoy haciendo un proceso en el cual yo planeo y después comparo, entonces la siguiente vez me sale mucho mejor y la siguiente aún mejor, así siempre, pero no olvidarme nunca de la planeación. Y lo que dice este experto es, si yo hago esto, sabré que no es la última versión de mi texto. Que siempre que yo leo en voz alta, que leo sobre papel y que comparo, digo, aquí hay problemas. Cuando yo ya creía que este libro o que este artículo estaba terminado, listo para enviar al editor, ojo, lo leí en voz alta y me di cuenta de los problemas y los alcancé a corregir. Entonces ya no será la última versión. Y la última recomendación es deje reposar su texto. Muchas veces es difícil, la dinámica de las universidades nos exige publicar con demasiada frecuencia, tenemos poco tiempo, tenemos clases encima, tenemos otras obligaciones, etc. Pero hasta donde sea posible, dejen reposar su texto. Incluso sirve que sea de un día para otro. Es decir, ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacerle al texto, ya lo leyeron en voz alta, lo corrigieron, etc. ¿Lo van a enviar? No. Déjenlo por lo menos un día. Ojalá fueran semanas, si se pudiera, claro, sin que se desactualice la información. Pero con que ustedes lo dejen un solo día, vayan a su casa, duerman, lo leen al otro día, como no me di cuenta de este error ayer. Pasa siempre, siempre. Porque uno ya está demasiado cerca de su texto. Ese día lo ha leído 2, 3 veces y más que leerlo lo está casi recordando porque ya casi lo tiene memorizado. Entonces, si dejan pasar tiempo, y cuanto más tiempo, mucho mejor, van a encontrar que su texto tenía problemas que ustedes no habían visto antes. Los escritores antes le llamaban a esto engavetar la novela o el texto. Es decir, dejarla guardada, o a veces algunos decían encajonar. Dejaban la novela impresa, pues escrita en máquina de escribir, la dejaban guardada en un cajón y la volvían a leer a los 6 meses, a los 10 meses. A ver, ya habiendo pasado todo ese tiempo y habiéndose desprendido de su historia, de su novela, la vuelven a leer con nuevos ojos, la vuelven a ser críticos sobre la novela que escribieron, sobre el manejo de los personajes, sobre el manejo de las escenas, sobre la conexión que hubo entre un personaje y otro, etc. En ese momento, ¿sí?, se dieron cuenta de dónde estaban dónde estaban los errores, dónde había carencias en ese texto. Eso, pasándolo a la escritura académica, yo sé que no se puede esperar 6, 8, 10 meses, pero ojalá un fin de semana, fundamental, y mejora muchísimo el texto si lo dejamos reposar y lo volvemos a leer. Entonces, 10 recomendaciones, quiero repasarlas aquí muy rápidamente. Y terminamos. Identificar el perfil de los lectores, imagine una discusión con ellos y sea autocrítico. Conozca, respete y haga respetar los derechos de autor. Busque el balance entre párrafos, imágenes, tablas y cuadros. Aproveche las herramientas informáticas como los procesadores de texto, los gestores bibliográficos y los recursos lingüísticos en línea. No abuse de citas, subtítulos, abreviaciones ni listas. Use la notación científica y las convenciones ortotipográficas con propiedad. Conozca los artificios del verbo. Domine la puntuación. Lea la última versión de su texto en voz alta, preferiblemente sobre papel, y compare el resultado con lo que planeó y deje reposar su texto. 10 recomendaciones para que ustedes puedan tener un texto mucho mejor escrito y que tengan más posibilidades de publicar el texto, que al final eso realmente es lo que más nos interesa. Estamos escribiendo para publicar.